Hola, soy Jocelyn Villarroel, psicóloga de la Red Chilena de Salud Mental Perinatal y hoy en el Día Mundial de la Concientización del Autismo estoy con... Sandra Garay. Soy profesora de educación diferencial dentro de una de mis profesiones. Trabajo en educación superior y soy autista. Sandra, cuéntanos desde tu experiencia personal y de tu experiencia profesional, ¿cómo es hoy en día la vivencia de ser mujer autista? Para mí es sumamente complejo y sobre todo desde el concepto de maternidad. Yo actualmente tengo 37 años, no soy mamá. De hecho, una de las primeras cosas que le dije a mi esposo cuando lo conocí en esta relación es que no tengo pensado ser mamá, porque me impacta profundamente el sentir otro ser dentro de mí y no saber cómo voy a reaccionar hormonalmente, emocionalmente al sentir a otra persona dentro de mi cuerpo. Conozco muchas mujeres autistas que son mamá. Hay una diversidad inmensa y siento que es una decisión tan personal y única, pero que no todas las mujeres también pueden decidir o no. Hay mujeres que buscan ser mamás y otras mujeres, ¿cierto?, que les ha tocado ser mamá por las diferentes circunstancias de la vida. Sandra, ¿y crees tú que como sociedad chilena estamos preparados para acompañar mujeres autistas, madres? Bueno, en eso soy muy categórica. Yo creo que no. Cierto, siento que hay personas, profesionales puntuales, ¿sí? No puedo englobar todo en un mismo y que vamos todos hacia el mismo camino. Siento de que la sociedad culturalmente poco a poco se ha ido transformando, ha ido cambiando y es un proceso único de cada profesional que se prepara para acompañar a las madres. Y desde ahí lo que se diversifica en poder elegir cómo va a ser tu parto, en elegir quién va a ser tu proceso, si quieres tener un parto en casa, si quieres tener un parto natural, si lo quieres tener en el hospital, incluso el proceso de tener una cesárea o no, la decisión del cuerpo de la mujer y de su hijo en ese momento. Siento que falta más acompañamiento. Y mucho antes, ¿cierto? Desde el quedarte embarazada hacia la mujer, sino el conocimiento profundo de lo que es ser mamá, de vivir un embarazo biológicamente y emocionalmente, lo que significa eso, la vida de la mujer. Sí, total. De todas maneras concuerdo contigo. Sandra, y cuéntanos un poco desde tu vivencia, las brechas que has podido enfrentar o acortar desde lo que tú haces profesionalmente también. Ahí creo que ser mujer adulta profesional que trabaja en esta área y además autista te ha permitido visualizar este camino y que nos permite hoy en día hablar del autismo desde otra perspectiva. Creo que también has sido muy activa en ese proceso. Lo he intentado y creo que esto es como una tribu de mujeres, ¿ya? Siento que es desde mi mamá, primeriza conmigo, teniendo una hija autista, ¿sí? Y luego mi hermana, ¿cierto? Con sus hijos y así esto se forma una tribu de mujeres que crían hijos y nos acompañamos en ese proceso. Creo que toda mujer necesita una tribu para criar. Y también en mis amigas que son autistas y que tienen hijos autistas, se puede volver muy desafiante para ellas. En un proceso de comprenderse a sí mismas como mamá, de valorarse, de no castigarse, de no frustrarse. Y también, ¿cierto?, el de acompañar a sus hijos y a sus hijas en función de los conocimientos que uno no tiene. Porque como el mundo dice, no nos enseñan a ser papás o mamás y nos enfrentamos a eso con las herramientas que tenemos, con las crianzas que nos dejaron nuestras propias madres. Ahora yo veo a mi mamá y siempre digo, mi mamá hasta el día de hoy, ella vive etapas de duelo conmigo. Yo sé que voy a tener 80, espero llegar muy dignamente, en una vejez muy dignamente, pero mi mamá hasta el día de hoy, cada cosa que a mí me ocurre, yo siendo adulta, a ella le impacta significativamente. Y como hija yo también sé de que no lo puedo evitar, sino que hay que escuchar, validar y acompañar también a tu propia mamá. Yo la verdad es que no sé si más adelante quisiera
ser mamá o no con mi esposo. Creo que es una decisión muy en conjunto. Si es adoptar a un niño, o, ¿cierto? Esto de romper esta barrera que siento yo con mi propio cuerpo, que es un acompañamiento psicológico. Y ahí, he sentido falta de acompañamiento de profesionales, no de psicólogos, debo decirlo, sino que muy desde el área de la ginecología, de comprender mi cuerpo, de comprenderme hormonalmente mujer autista, ¿sí? Existe un desconocimiento, voy a hacerme los exámenes y me dice aquí está todo bien, pero tienes que ver, ¿cierto?, cómo tu cuerpo se va a enfrentar a ser autista, él siendo mamá. Entonces sí o sí voy a necesitar un acompañamiento psicológico detrás para vivir ese proceso. Y otro aspecto también importante siendo mujer, que es al día de hoy que me enfrento, es cómo voy viviendo estas etapas que se acercan a los espacios de menopausia que vienen. Y que hay un desconocimiento en investigaciones científicas, en acompañamiento hacia la mujer, y que uno sobrevive en este estado social. Exacto, como ir sorteando un poco en la medida en que te va tocando. Sí. Como haciéndote cargo, buscando desde las propias experiencias y desde ahí armando la propia ruta. Sí. Dijiste algo súper interesante que me gustaría que nos pudieras contar un poco más. Estos duelos de tu mamá contigo, Sandra, adulta ya. Desde ahí, ¿qué le dirías tú desde lo que tú has trabajado, tal vez, ni siquiera obviamente desde tu experiencia de mamá, a aquellas mamás que tienen hijos autistas, ahora como desde la otra perspectiva? Bueno, mi mamá fue mamá primeriza a los 20 años, en los años 80. Lo primero que hay que tener en consideración es que ha habido un cambio abismante y este cambio va a seguir adelante en conocimiento sobre el espectro autista. ¿Sí? Yo lo veo, lo siento, tanto desde el área de la medicina como desde el área social, y eso también ha impactado a mi mamá de alguna u otra manera, de sentir, ¿cierto?, que quieres una hija que sea autónoma, que sea independiente, que sea libre. Y esta frase quizás tan conocida de ¿qué voy a hacer si yo me muero? ¿Qué voy a hacer si yo me muero con mi hija que es autista y que quizás tiene 4 años, 5 años? ¿Quién podría reemplazarme a mí? Y una mamá es irreemplazable, lo sabemos. Y yo les digo a las mamás, confíen mucho en que están haciendo lo mejor posible. Yo creo que toda mamá, toda persona hace lo mejor posible que puede para sus hijos. Y que confíen en esa entrega que tienen, en los tiempos que tienen, en ser profesionales en este mundo tan complejo, en buscar también los profesionales que acompañen a su hijo, porque son todas las herramientas que pueden tener en ese momento de su vida. Y confíen en ese proceso, que también es un proceso muy autorreflexivo de toda mamá, de autocuestionarse si lo están haciendo bien o no, si están fallando o no están fallando, pero que cuando ves el resultado también te das cuenta de que hay pequeñas cosas. Tu hijo quizás puede ser mínimo hablante, pero te das cuenta que en algún momento genera un contacto contigo, te toca, y eso es un acto comunicativo, y eso es un avance que quizás para algunos te tocó, pero es un avance gigante. Valorar las pequeñas cosas dentro del proceso de ser mamá es muy importante y fundamental para nuestro amor propio como mujeres. Sin duda. Gracias, Sandra, gracias por contarnos también un poco de ti, de tu experiencia. Sin duda, desde mi reflexión, hoy en día creo que también abriendo muchos más espacios de reflexión, de conversación, de mirar las maternidades desde otra perspectiva, de mirar las maternidades no como un absoluto, sino también en esta multiplicidad de posibilidades y de elecciones. Me hace mucho sentido también el cómo nuestro propio autoconocimiento, cómo cada una de nosotras mujeres adultas finalmente en nuestras diversidades podemos elegir o no, y qué importante es que podamos decidir o no, ¿verdad? Sí. Una maternidad elegida, consciente, y bueno, hoy en el día de la OMS, ¿cierto? Del autismo. El 2. El 2 de abril. Sí, sí.
Qué importante también es poder reflexionar respecto a la vivencia de muchísimas mujeres. Sabemos que hay muchas mujeres acá que nos siguen, que son autistas, que son madres o que están en el proceso de plantearse también la maternidad y cómo desde ahí se sienten muy desafiadas. Así que te agradecemos muchísimo, Sandra, muchas gracias. Sin duda esta es una primera de muchas colaboraciones que esperamos. Muchas gracias. Busquen su tribu. Chao, chao.